La asistencia, Alejandra, Betsy, el Sí, muy Brian, buenas noches. Claudia, supongo que es la delegada, Dueñas, la Grace. Ujú, Doctor, buenas noches. La delegada soy yo, Flavia. Flavia, ¿no? Muy bien. Ok. Hoy día vamos a ver patología quirúrgica benigna de colon y recto. Eh, Antes de entrar, vamos a hacer un recordaris de lo que debemos conocer para entender la patología quirúrgica. El colon es la continuación del, del trayecto o del tubo digestivo, continuación del ilion. Mide en promedio 1,5 metros de longitud, ¿no? Desde la válvula ileocecal, desde el ciego hasta la unión recto-anal, ¿no? 1,5 va a depender mucho, pues, de las variables, raza, tipo de alimentación, ¿no? Consta de 4 capas histológicamente, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? En el colon, eh, en el colon existen un reparo anatómico llamado las tenias colónicas o la tenia coli, que son bandas musculares, pues, ¿no? Que son tres específicamente que recorren todo el colon. Eh, y se fusionan para rodear al recto en la unión recto-simoidea. El ciego es la parte más de mayor diámetro de todo el colon, que tiene un diámetro de 7,5 centímetros, y el sigmoide es el más delgado, 2,5 centímetros. Por esta disposición anatómica, en el sigmoide es donde se presenta la mayor cantidad de frecuencia de las enfermedades diverticulares, cosa que en el ciego es bien difícil que se presenta por el gran diámetro que tiene, ¿no? El apéndice o apéndice secal o apéndice vermiforme va a surgir del ciego, donde confluyen las tres tenias, ¿no? Debajo de la válvula ileocecal, también llamado válvula de Bowin. Y el apéndice, ustedes ya lo han visto en las primeras clases, mide de 2 a 10 centímetros, la mayoría es posición retrocecal, pero tiene otras posiciones, y está irrigado por la arteria apendicular, que es la rama de la arteria ileocólica. Acá tenemos eh, el colon, ¿no? Que se divide en un colon ascendente que va desde la válvula ileocecal hasta el ángulo hepático o ángulo derecho. Este colon ascendente es retrocecal, ¿no? Es retrocecal. Eh, la movilización se realiza a través de la fascia de Tolt, que se encuentra a este nivel, y para despejar o para sacarlo de su posición retrocecal, se hace la maniobra de Cattell. Entonces, ¿qué es la maniobra de Cattell? Es levantar el colon derecho, ¿no? Hacia la parte media, ¿no? Maniobra de Cattell. El colon transverso es el segmento más largo del colon. Al igual que el ciego, tiene una posición intraperitoneal, no es retrocecal. El epiplón mayor se va a insertar en su superficie anterior y está sujeto a la pared posterior del abdomen por el mesocolon, por donde van a discurrir los vasos, sobre todo la arteria cólica media. La arteria cólica media es rama de la arteria mesentérica superior. Este es el ángulo esplénico, es el sitio más alto del colon,
que está sujetado al diafragma por el ligamento freno viene de diafragma, cólico, de colon, ¿no? Colon transverso. Luego tenemos el colon descendente. El colon descendente, al igual que el colon ascendente, es retrocecal, ¿no? O retroperitoneal, perdón. Se convierten en colon sigmoides en el promontorio sacro. La movilización a través de la fascia de Tolt, que también existe acá, la fascia de Tolt, se llama la maniobra de Mattox o de Battox. Entonces, ¿qué cosa es la maniobra de Mattox? Es la liberación del colon descendente hacia la parte central, maniobra de Mattox. ¿Ok? Maniobra de Mattox. Luego tenemos el colon sigmoides. Bueno, su longitud puede variar de 15 centímetros a 50 centímetros y va a depender mucho del tipo de alimentación que tenga la persona, ¿no? En los habitantes de la altura, obviamente este sigmoides es bastante grande, por eso que muchas veces se dobla formando los vólvulos de sigmoides. El uréter izquierdo cursa justo por debajo y lateral de su meso sigmoides. Luego tenemos el recto. El recto que no es recto, pues, ¿no? Tiene sus curvaturas. Tiene una longitud promedio de 12 a 15 centímetros de longitud y está dividido, como ustedes ven acá, en un tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿no? Este es el recto. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Termina a nivel de donde se insertan los músculos elevadores del ano. Contiene tres pliegues, también llamado válvula de Houston, ¿no? Un pliegue a la derecha y dos pliegues a la izquierda. Esa es su distribución o su disposición dentro del recto. Está rodeado por un mesenterio graso que se llama mesorrecto, ¿no? Mesorrecto. Es la continuación del mesenterio del sigmoides o mesosigmoides, ¿no? En la pelvis este recto está encapsulado por la fascia propia. La condensación lateral de esta fascia forman los ligamentos laterales que va a unir el recto a la fascia endopélvica, que es la fascia de Waldeyer, es la fascia que está por detrás del recto, y la fascia de Denon-Villers, que está por delante del recto, ¿no? Fascia de Waldeyer es la fascia que está detrás del recto, unido al sacro, y en la fascia de Denon-Villers está por delante del recto, donde está en contacto íntimo con la próstata en el varón y el útero, el cuerpo uterino en la mujer. Con respecto a la irrigación, unas cuantas palabras, ¿no? Está irrigado por la arteria mesentérica superior, que irriga el colon derecho hasta la mitad del colon transverso. Eh, Esta arteria mesentérica superior nace de la aorta debajo del tronco celíaco y sus ramas son la arteria pancreatoduodenal inferior, arterias intestinales, arteria cólica derecha, la arteria cólica media y la arteria ileocólica, ¿no? Acá tenemos la ileocólica, la arteria cólica derecha, cólica media, ¿no? La arteria mesentérica inferior, que es esta, la arteria mesentérica inferior, irriga la mitad distal del colon transverso hasta el tercio superior del recto. Eh, Se convierte en arteria rectal superior, que es esta, arteria rectal superior. En el promontorio entra al mesorrecto y se divide en izquierda y derecha, que irriga el tercio superior del recto, ¿no? Emite una rama cólica y varias arterias sigmoideas. Los dos tercios distales del recto están irrigados por la arteria rectal media, que es rama de la ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, que es rama de la arteria pudenda, ¿no? Acá hay algunos puntos de menor flujo sanguíneo, como son el punto de Griffith. Acá se encuentra el punto de Griffith, en la unión de la arteria mesentérica superior
y la arteria mesentérica inferior en el ángulo esplénico. Esto es el punto de Griffith, de bastante variantes, bastante limitación en su irrigación. Luego tenemos el punto de Sudeck, que está a este nivel, en la unión de la arteria rectal superior y la última sigmoidea. Este es el punto de Sudeck, también importante porque su irrigación de esta zona está comprometida, por eso que las anastomosis a este nivel son bastante fáciles de que hagan dehiscencia, ¿no? Con respecto al drenaje linfático, va a correr paralelo a la irrigación, ¿no? Donde hay la arteria, ahí corre de la misma manera el drenaje linfático. Se clasifican en epicólicos, ¿no? Que están extramurales, debajo del peritoneo, paracólicos, en el borde mesentérico del colon a este nivel, intermedios, eh, que están alrededor de los troncos principales de la arteria cólica, ¿no? Y principales y del origen de la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Los ganglios linfáticos pararrectales están contenidas en el tejido del mesorrecto, ¿no? El contenido del mesorrecto. Los 2/3 proximales van a drenar a los ganglios mesentéricos inferiores, siguiente a la arteria rectal superior. El tercio distal del recto va a ir los linfáticos hacia los ganglios ilíacos internos. Con respecto a la inervación es principalmente simpática, que es de tipo inhibitoria, y parasimpática, que es excitatoria, ¿no? El corazón es al revés, ¿no? Simpática es excitatoria y parasimpática es inhibitoria. En cambio, acá en el colon es todo lo contrario, ¿no? Simpática es la que inhibe y el parasimpática es la excitadora. Está formado por dos plexos, ¿no? El plexo de Meissner, que es el plexo nervioso submucoso, y el plexo de Auerbach, que es el plexo nervioso mioentérico, o sea, entre los dos músculos. Con respecto a la fisiología, el colon puede absorber hasta 5 litros de agua al día. Es el lugar donde se va a producir la última absorción de los líquidos, quedando solo en las heces aproximadamente 300 mililitros de agua, ¿no? Eh, el colon tiene dos patrones de movimiento, peristaltis rítmica y contracciones tónicas. En el recto, a diferencia del colon, no hay peristalsis rítmica. El mecanismo de evacuación es compleja e involucra actividad muscular voluntaria e involuntaria. Si el recto se distiende, ocurre una sensación de plenitud y se activa en el reflejo recto anal inhibidor, que consiste en la relajación del esfínter anal interno. Para tratar un paciente de colon, es necesario algunos estudios básicos. Uno obviamente es el tránsito colónico. La persona va a ingerir una cápsula que contiene de 20 a 24 marcadores radiopacos. Se va a tomar radiografías simples de abdomen en el tercer y quinto día. Un individuo normal debería expulsar todos los marcadores en 5 días. La retención del 80% de los marcadores indica inercia colónica, que es similar a constipación o estreñimiento. Otro estudio fisiológico es ver el estado de los esfínteres del ano. Provee información de presión en reposo y empujo, capacidad rectal y distensibilidad y sensación. Otro es la
cinedefocografía, ¿no? Es una prueba útil para identificar obstrucción de salida, sobre todo en pacientes estreñidos, ¿no? Incluyendo contracción paradójica del pubo rectal, rectocele, sigmoidecele, intussuscepción rectoanal y megarrecto. Entonces, ya teniendo como base la anatomía, la fisiología y algunos conceptos de ayuda diagnóstica, vamos a ver las patologías colorectales benignas. Entre ellas encontramos la obstrucción colónica, vólvulos, pseudooclusión colónica o llamado también síndrome de Ogilvie, la colitis, como son las colitis infecciosas, amebianas, isquémicas, colitis ulcerativa crónica y la famosa enfermedad diverticular. Vamos a ver lo primero, que es la obstrucción colónica. ¿Cuál es la causa o las causas de una obstrucción colónica? Realmente, para que un colon se obstruya, pues tiene que haber unas lesiones también relativamente grandes para producirlas. Ya hemos dicho que tiene un diámetro de 7,5 centímetros en el ciego y de 2,5 centímetros en el sigmoides, ¿no? Entonces, las neoplasias representan el 60% de la causa de obstrucción colónica, de los cuales el 10% de los pacientes con cáncer de colon debutan con obstrucción. El 10 a 15% es dado por el vólvulo colónico, ¿no? De los cuales más de las tres cuartas partes, 76% son de sigmoides y el resto es de ciego, ¿no? Otra causa de obstrucción colónica son las estenosis por enfermedad diverticular, que no es tan frecuente, pero se produce. Pero existen otras causas poco frecuentes como la enfermedad de Crohn, la intussuscepción, tumores extrínsecos, impactación fecal, actonomicosis, tenia saginata, botulismo, enterocolitis por salmonela o síndrome de Ogilvie. Todas estas son causas poco probables de obstrucción colónica. ¿Cuál es la clínica de la obstrucción colónica? Dolor abdominal, como toda obstrucción, pues, ¿no? Distensión y constipación, que es el estreñimiento. En el vólvulo, el cuadro es agudo, ¿no? Mientras que en los cánceres, pues es subagudo, ¿no? Poco a poco. Muchas veces en los cánceres se adapta a los dolores, ¿no? Eh, Al examen físico hay obviamente deshidratación por secuestro de líquidos, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hay distensión abdominal, timpanismo, peristalsis, al inicio hiperactiva, luego hipoactivo. La rigidez y el rebote sugieren peritonitis si es que lo hubiera. Raras veces un intestino colon se perfora y produzca una peritonitis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la obstrucción colónica? Obviamente hay que hidratar bien a este paciente con corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. La parotomía, si hay sospecha de perforación o isquemia en pacientes que no mejoran en el manejo conservador. Antibióticos como todo proceso pues, de obstrucción, con cobertura para gram negativos, E. coli sobre todo y anaerobios, bacteroides frágiles, ¿no? Y obviamente hay que darle profilaxis para trombosis venosa profunda, que es una manifestación por la postración que puede estar el paciente, ¿no? Luego tenemos el vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides es una obstrucción mecánica, ¿no? Donde el mesenterio, el meso del sigmoides es corto y se dobla sobre su propio eje, causando que este sigmoides se tuerza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se tuerza. El diagnóstico, con una radiografía de abdomen, podemos diagnosticarlo. El ápex está del asa debajo del hemidiafragma izquierdo.
con la convergencia en el abdomen izquierdo, el famoso signo de grano de café, ¿no? En caso dudoso, pues hay que pedir una tomografía. Perdón, un segundito. Un segundito, por favor. Ok. Entonces, tenemos el bólulo de sigmoides, el famoso signo de grano de café. En caso dudoso, pues pedir una tomografía, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del bólulo de sigmoides? Obviamente, si no hay evidencia de peritonitis o isquemia, la torsión o distorsión con sigmoidoscopio o colonoscopio es el tratamiento estándar, ¿no? Luego colocar una sonda rectal, 90% tienen éxito, ¿no? Y luego hay que citarlo por consultorio y hay que hacer la sigmoidectomía, ¿no? El tratamiento quirúrgico posterior. Pero el tratamiento quirúrgico muchas veces es la primera opción en los que no se logra la detorsión o en casos de peritonitis o isquemia. La recurrencia de detorsión sin manejo quirúrgico es de 30 a 90%. Acá tenemos el bólulo de ciego. Se presenta más en jóvenes que en adultos. Su etiología, pues, realmente es una normalidad congénita, con fijación incompleta del ciego. El diagnóstico es una radiografía de simple o una tomografía, como vemos acá, ¿no? Una radiografía. Tratamiento, si no se opera, bueno, es debatible en pacientes estables, puede intentar distorsión colonoscópica, pero es como es lejano el ciego, no se intenta, ¿no? El quirúrgico, pexia del ciego a la abdominal, realmente no tiene mayor utilidad. Lo que se hace es resección del ciego, ¿no? Una hemicolectomía derecha. Una hemicolectomía derecha. Luego vamos a ver el síndrome de Ogilvy, o también denominado una pseudo-oclusión o pseudo-obstrucción colónica. Eh, Vean acá, esto pareciera que estuviera obstruido, ¿no? Pero como no hay niveles hidroaéreos, entonces es un hilio. A eso se llama el síndrome de Ogilvy. Su mortalidad va de 25 a 30%, ¿no? Es alta realmente. Los factores de riesgo para un síndrome de Ogilvy son estados posoperatorios, milio posoperatorio, enfermedades cardiopulmonares, neuropatía, malignidad y patología intraabdominal.
¿Cuál es la causa de este síndrome de Ollelí? Es básicamente causado por un desequilibrio en la actividad autonómica del colon. El diagnóstico, una radiografía simple de abdomen donde se evidencia dilatación colónica que afecta el ciego y el colon ascendente, como vemos acá. También se puede pedir una tomografía donde se debe excluir una causa mecánica de oclusión. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que hidratarlo bien, hay que suspender los narcóticos como el tramadol, petidina o morfina, o también suspender los sedantes, ¿no? Como el alprazolam que algunas personas utilizan, y corregir los trastornos hidroelectrolíticos que probablemente lo tengan. Si es que falla estas medidas, se puede intentar con neostigmina endovenoso, ¿no? Que es efectiva en el 90% de los casos. Descompresión por colonoscopio realmente es pocas veces da resultado. Eh, y la cirugía cuando la dilatación colónica está a más de 12 centímetros. Bueno, y es un punto de inflexión para que no se reviente es- estos, eh, este intestino, ¿no? Entonces, pensar en cirugía cuando la dilatación colónica está a más de 12 centímetros o cuando hay signos de necrosis o perforación. ¿Cómo logramos sospechar esto? Cuando hay fiebre, leucocitosis, acidosis y neumoperitoneo. Entonces ahí ya se perforó este síndrome de Gilby. Ahora vamos a ver colitis. Las colitis pueden ser infecciosas, amedianas, isquémicas y la famosa colitis ulcerativa crónica. Las colitis infecciosas pueden ser por Campylobacter jejuni, Yersinia, Salmonella typhi, ¿no? La famosa fiebre tifoidea, y la Clostridium difficile. Estas son las lesiones por Campylobacter jejuni, ¿no? Que es una causa común de colitis infecciosa, causa importante de diarrea, sintomatología como los mayores problemas de obstrucción, nos dan dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos y rara veces megacolon tóxico. El tratamiento obviamente antibióticos. Solamente se hace quirúrgico cuando se perfora. Otro tipo de colitis infecciosa es la Yersinia enterocolítica. Causa infecciones tanto en niños como adultos jóvenes, frecuentemente afecta la región iliocecal, semeja a un cuadro apendicular o enfermedad de Crohn, ¿no? La sintomatología es dolor, diarrea sanguinolento. El diagnóstico es el aislamiento de la bacteria en las heces. El tratamiento, obviamente, hay que darle soporte con corregir las pérdidas, y así como los electrolitos, y en casos severos dar antibióticos como aminoglicósidos, trimethoprim, sulfamethoxazolo. Otro causante de colitis infecciosa es la Salmonella typhi, causando la fiebre tifoidea. La invasión de la mucosa y submucosa del intestino delgado y colon ocasiona inflamación, que nos puede dar septicemia, megacolon tóxico, perforación intestinal, colecistitis gangrenosa, hemorragia digestiva baja. Diagnóstico, cultivar para ver si es que hay salmonela todavía. Y el tratamiento, obviamente, médico al inicio, con fluorquinolonas y cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Solamente se opera en caso de perforación intestinal. El Clostridium difficile usualmente se presenta dentro de 4 a 9 días de tratamiento del inicio de antibióticos. El cuadro clínico que caracteriza el Clostridium difficile es una diarrea autonomitada. Además, en el colonoscopio se ve una colitis pseudomembranosa, nos puede dar un megacolon tóxico, así como una colitis fulminante. El tratamiento, obviamente, es metronidazol, vía oral o endovenoso, y vancomicina vía oral.
El siguiente tipo de colitis es la colitis amebiana. Ya sabemos que la ameba es un protozoario, pues, ¿no? El cuadro clínico por lo que vienen estos pacientes es un dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Tratando de vencer el proceso infeccioso, pérdida de peso, diarrea acuosa, menos frecuente es la sanguinolenta, la mayoría es acuosa, y puede causar pues colitis necrotizante aguda, pero en muy pocos casos, menos del 0,5% de los casos. Megacolon tóxico, más o menos 0,5% de los casos. O un abemoma o úlcera perianal. El diagnóstico, obviamente, es mediante el examen de las heces, que tiene una sensibilidad de 25 a 60%. La detección del antígeno en heces, sensibilidad mayor a 90%, 90%, y el antígeno en la sangre, que tiene una sensibilidad menos del 65%, pero se utiliza como screening. ¿Cuál es el tratamiento para la colitis amebiana? Ya no son antibióticos, sino antiparasitarios, ¿no? Como la paromomicina, eh, metronidazol, eh, que son las drogas de elección. Entonces ya hemos visto las colitis infecciosas. Ahora vamos a ver las colitis isquémicas. Realmente es la causa, es la forma más común de isquemia intestinal. Más del 50-60% de los casos vienen por colitis isquémica. Existen dos tipos de colitis isquémica, la no gangrenosa y la gangrenosa. Obviamente la gangrenosa es porque hay necrosis transmural, ¿no? A través de toda la pared, sepsis y requiere resección quirúrgica. En cambio, la no gangrenosa, que representa del 80-85% de las colitis isquémicas, la no gangrenosa es transitoria, donde hay edema, hemorragia y posible necrosis en la mucosa y submucosa. La no gangrenosa crónica es formación de estenosis por reemplazo de la pared muscular con tejido fibroso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de las colitis isquémicas? Oclusión vascular mesentérica, sobre todo por embolismo, trauma, procedimientos quirúrgicos y enfermedad de pequeños vasos. Puede darnos también shock. Hay algunos medicamentos que son causados o que pueden causar colitis isquémica, como son los digitálicos, las catecolaminas y los AINES. También nos puede dar colitis isquémica los pacientes que consumen cocaína, obstrucción colónica o vasculitis. La colitis isquémica, vean ahí, el cuadro clínico es más en pacientes ancianos, caracterizados por dolor abdominal, diarrea y hematoquesia. El diagnóstico obviamente es colonoscópico, donde hay edema, hemorragia y ulceración con un área clara en la mucosa normal. El tratamiento es conservador, la mayoría se resuelve, ¿no? Y es quirúrgico si hay gangrena, perforación del colon. Ahora vamos a ver la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa, felizmente en nuestro medio no es frecuente, tiene bastante carácter hereditario, es más de la zona del Mediterráneo. Es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida. No sabemos cuál es la causa de la colitis ulcerativa, ¿no? Pero hay, eh, hay premisas que debemos conocer y que lo vamos a mencionar, ¿no? La colitis ulcerativa afecta a la mucosa y la submucosa del colon y recto. El recto siempre está afectado, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por diarrea sanguinolenta, dolor abdominal y pérdida de peso. La formación de estenosis y fístulas es infrecuente. Tenemos manifestaciones extraintestinales como la colangitis esclerosante primaria, espondilitis anquilosante, uveitis, artritis, anemia o el pioderma gangrenoso. La colitis ulcerativa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, afecta de manera continua solo el colon y recto, no afecta el ano, ¿no? El riesgo de cáncer es, con 25 años de evolución, es del 25% de 30 años y es del 35% y más de 35 a más años, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de las colitis ulcerativas? Para eso utilizamos la clasificación de Trulowitz.
¿Qué dice la clasificación de Trulo-Witz? Dice que las colitis leves se caracteriza porque hay 4 evacuaciones por día, sangre intermitente en heces, sin fiebre y sin taquicardia. La velocidad de sedimentación normalmente es menos de 30 milímetros por hora. Colitis severa, en cambio, hay más de 6 evacuaciones sanguinolentas por día. Hay fiebre, taquicardia, anemia y elevación de la BCG. Luego tenemos la colitis fulminante, que puede darnos como una complicación de la colitis ulcerosa, donde se evidencian más de 10 evacuaciones sanguinolentas por día, produciendo taquicardia, anemia, que requiere transfusión, ¿no? Transfusión, elevación de la velocidad de sedimentación, distensión colónica y distensión abdominal. La colitis ulcerativa también puede causar megacolon tóxico, que es la distensión del colon transverso a un diámetro mayor de 6 centímetros. El manejo médico es de primera elección. El 30% de los afectados de colitis ulcerativa irán a cirugía. Entonces, el 70% puede manejarse muy bien médicamente con medicamentos que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los medicamentos. Realmente estos pacientes con colitis ulcerativa requieren antidiarreicos, ¿no? Antiespasmódicos para los cólicos, corticoides, porque ser una enfermedad inflamatoria, complejos derivados de sulfasalacina, como vemos ahí, inmunomoduladores y antibióticos. Los derivados de la sulfasalacina es el tratamiento de elección para mantener la remisión de la colitis ulcerativa leve o moderada activa. Acá tenemos la presentación de 500 miligramos de la eurosina o que tiene su genérico la sulfasalacina, ¿no? Si no responde, se puede utilizar corticoides sin dejar la sulfasalacina en enfermedad severa o fulminante. Si se recae al disminuir la dosis de corticoides, usar acetoprina y mercaptopurina. Hay que usar también esta cicloporina para enfermedad severa o fulminante refractaria a corticoides. ¿Cuál es el manejo quirúrgico de la colitis ulcerativa? ¿Cuándo está indicado la cirugía en el manejo de la colitis ulcerativa? Las indicaciones de cirugía electiva, no de emergencia, es que la enfermedad no mejora con manejo médico o que lleve riesgos altos a largo plazo. ¿Qué más? Lesiones no adenomatosas displásicas de alto grado o bajo grado asociado a estenosis. Es otro de los criterios por los que el médico debe ir, ¿no? en su ayuda. Eh, ¿Qué opciones de manejo quirúrgico electivo, no emergencia, tenemos, ¿no? La proctocolectomía con ileostomía terminal sin función esfinteriana, ¿no? Otra opción es la proctocolectomía con formación de reservorio, J-pouch, ¿no? Y anastomosis ilioanal. Hay un cierto riesgo de pouchitis, inflamación de la bolsa, ¿no? Eh, ¿La colitis ulcerativa nos puede dar también cuadros de emergencia? Claro que sí, ¿no? Dándonos colitis fulminante, megacolon tóxico y hemorragia significativa. La colitis severa que no mejora en 96 horas y perforación es también candidato a manejo de emergencia, ¿no? ¿Qué opciones tenemos en emergencia? En estables y sanos, proctocolectomía, manasanostomosis cilianal. Pero si no tiene luz, en peritonitis, perforación o sepsis, el tratamiento está etapificado, como es la colectomía con ileostomía y posterior anastomosis ilioanal. Ahora vamos a ver la enfermedad diverticular, ¿no? Que su complicación es la diverticulitis. Es una patología benigna asociada al colon, ¿no? ¿Qué es un divertículo? El divertículo, pues, es una herniación de la mucosa y sin mucosa a través de la pared muscular a nivel de los vasos rectos. Nosotros debemos mencionar también que este tipo de patología se considera pseudodivertículos, ¿no? Porque solamente tienen la mucosa y su mucosa que fluye.
porque en el colon derecho existen divertículos congénitos, que son divertículos verdaderos porque tienen las cuatro capas, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Por qué ocurre o por qué ocurre la enfermedad diverticular? Ocurre por un aumento de la presión intraabdominal junto con alteraciones de la colágeno, ¿no? De la pared colónica. Su incidencia va a variar entre 40% en los mayores de 60 años y más del 60% en mayores de 80 años. Del 10 al 25% de los pacientes con diverticulosis, o sea, enfermedad diverticular, desarrollan diverticulitis, ¿no? Casi uno de cuatro, uno de cinco personas van a sufrir de enfermedad diverticular. ¿Ok? El 95% de las diverticulosis se encuentran en el colon sigmoides, ¿no? Ya sabemos por qué, por el diámetro bastante estrecho que tiene y ahí las heces son más duras, ¿no? En Asia, el 70% de los divertículos se encuentran en el lado derecho, ¿no? Tiene un carácter racial. Una de las complicaciones de la enfermedad diverticular es la diverticulitis, ¿no? El cuadro clínico es variable, desde un leve ataque hasta una enfermedad severa recurrente, y el cuadro clínico se caracteriza por dolor en cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Fiebre, cambio en el lado intestinal y leucocitosis. Un absceso secundario a diverticulitis perforada ocasiona peritonitis localizada. Otras presentaciones con obstrucción son fístula, sangrado y peritonitis generalizada. El diagnóstico es por laboratorio, enema con bario, colonoscopía y una tomografía. Una vez resuelto el cuadro agudo, con antibióticos, analgésicos, reposo gástrico, es necesario descartar otra patología. 3 a 5% en realidad tienen un adenocarcinoma, un cáncer, por lo que es necesario realizar colonoscopías y enema con bario, ¿no? Solamente para, vean acá, este es el sigmoides, donde tiene bastantes burbujas, signo de diverticulitis. ¿Cuál es la clasificación clínica de la diverticulitis? Como enfermedad aislada, no complicada, ¿no? Episodio único de diverticulitis, enfermedad recurrente, no complicada, con múltiples episodios, y enfermedad complicada, donde se ve obstrucción, estenosis, fístula, absceso o perforación. ¿Qué es el smoldering? El smoldering etimológicamente significa ardiendo lentamente, ¿no? Es una diverticulitis aguda asociada con síntomas crónicos constantes. Para tratar la diverticulitis se ha utilizado la clasificación de Hinchey, pero eso más lo utilizamos en emergencia, pues, ¿no? Donde vemos en la etapa 1 hay un absceso paracólico en el mesenterio del colon. La etapa 2 o Hinchey 2, que se divide en 2A y 2B. 2A es absceso distante a la pelvis o al retroperitoneo y 2B es unas fístulas colónicas. La etapa 3 estaba dado por peritonitis purulenta y generalizada. Etapa 4, peritonitis fecal generalizada. Acá tenemos la clasificación de Hinchey para que la tengan presente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la diverticulitis? Obviamente, esto es una enfermedad infecciosa. El manejo médico debe ser de elección para diverticulitis no complicada. Antibióticos con cobertura para bacilos gram negativos y anaerobios es la que hay que tener en cuenta. Ahora, actualmente con las medicinas mínimamente invasivas que están en boga, en este tipo de pacientes se puede utilizar el drenaje percutáneo, de los cuales el 75% es indicación en abscesos, ¿no? En abscesos. Entonces, en una diverticulitis se puede operar sea en forma electiva y o forma emergencia. Las selectivas van a depender de la característica del paciente, ¿no? Y la gravedad de la enfermedad. Hay que disminuir los riesgos asociados con la diverticulitis recurrente. Pues se considera los siguientes factores, ¿no? Comorbilidades, gravedad y frecuencia de ataques, síntomas de resolución del cuadro agudo, inmunosupresión. Pacientes con estenosis, fístula, absceso pericólico requieran manejo quirúrgico.
¿Cuándo se opera una colitis ulcerativa? Cuando, o de emergencia, ¿cuándo se opera? Cuando hay peritonitis difusa, ¿no? Perforación no controlada, falla en el manejo conservador, etc. Unas cuantas palabras sobre trauma de colon, que es bastante frecuente en nuestro hospital, en el Hospital de Mayo. Son lesiones no destructivas de espesor parcial. Se puede reparar con suturas seromusculares. Las lesiones no destructivas de espesor completo se puede reparar con cierre primario, ¿no? Las lesiones destructivas de colon, hay que realizar la resección del segmento afectado y cierre primario si no hay factores de riesgo, ¿no? Transfusión intraoperatoria, más de 6 unidades, con morbilidad de shock, todos son contraindicaciones para este tipo de cirugía. En trauma de colon, hay lesiones destructivas del colon, realizar resección del segmento afectado con colostomía terminal o cierre primario, con diversión intestinal proximal si hay factores de riesgo, como es la transfusión intraoperatoria mayor a 6 unidades y con morbilidades como shock. Acá tenemos una clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía por Trauma del trauma colónico, ¿no? Grado uno, contusión o hematoma. 2, laceración menos del 50%. 3, laceración más del 50% de circunferencia, ¿no? Grado 4 es la transección y grado 5 es la transección con desvascularización y pérdida de tejido. Con respecto al trauma de recto, es una lesión intraperitoneal, igual manejo que la lesión del colon. La lesión extraperitoneal es en el 2/3 superiores del recto, cierre primario o resección de anastomosis más diversión intestinal próxima. La lesión extraperitoneal en tercio distal del recto es una lesión accesible, cierre primario con diversión proximal, lesión inaccesible por la diversión proximal y drenaje presacro, ¿no? Acá tenemos el cuadro que nos orienta al manejo del trauma en recto. Grado uno, donde hay contusión, hematoma, laceración de espesor parcial. Grado 2, laceración menos 50% de circunferencia. Grado 3, laceración más del 50% de circunferencia. Grado 4, laceración de grosor completo. Y 5, segmentos desvascularizados, ¿no? Eh, Pólipos realmente lo vamos a ver mañana, como pólipos adenomatosos. eh, Todo este tema de lesiones malignas y premalignas lo vamos a ver el día de mañana. Solamente para recalcarle que los pólipos es una masa que protruye el lumen del tubo digestivo sobre la superficie del epitelio intestinal. Según la apariencia se clasifican en dos, ¿no? Pediculados con tallo y sésiles sin tallo. Por su patología se pueden clasificar en neoplasias benignas, como son el adenoma tubular, adenoma túbulo velloso o adenoma velloso. Entonces son lesiones premalignas, algunas. Los que son neoplasias malignas son carcinoma invasivo, ¿no? A través de la muscular mucosa. Hay pólipos no neoplásicos, como los hiperplásicos, pólipo intestinal más común, se asocia a cáncer si hay foco adenomatoso, eh, polo- pólipo mucoso, juvenil o pólipo inflamatorio, diferentes tipos de pólipos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de estos pólipos? La mayoría son pediculados, ¿no? Y pueden ser resecados por colonoscopia. Si no es posible la resección completa, se requiere resección segmentaria. Definiciones. Displasia de alto grado es la membrana basal intacta, pero el carcinoma es in situ, ¿no? Cáncer intramucoso invade las musculares, mucosa, no penetra la membrana basal de la siguiente persona que vas a conversar. Cáncer invasivo se invade la submucosa, ¿no? Invade la submucosa. Eh, bueno, esto lo vamos a ver mañana con mayor detenimiento, todo lo que son los pólipos, lesiones premalignas. ¿Alguna pregunta, Edilberto? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En cuanto a las colitis infecciosas, mencionó que dos de ellas, ¿no? Por
Salmonella, me parece. No, por la mebiana creo que ya se... O bueno, una de ellas se hacía cirugía solamente cuando ya terminaban de perforarse. Pero en cuanto a Yersinia, ¿cuándo se puede hacer cirugía? ¿O solamente igual como las otras Igual, cuando ya termina de perforarse? solamente cuando se perfora, ¿no? Ok, doctor. Y una consulta más. En la colitis isquémica mencionó que el cuadro clínico solamente es para, bueno, es más frecuente en adultos mayores, mencionó, Así pero es. en pacientes jóvenes, ¿cómo se presentaría entonces? En pacientes, ¿Asintomático o... sobre todo se presenta en pacientes críticos, pacientes que están en UCI con uso de inotrópicos. Normalmente cuando uno usa inotrópicos, adrenalina, dopamina, ¿no? Noradrenalina, lo que se trata de preservar es la función del corazón, cerebro y riñones, principalmente, ¿no? En desmedro de piel, por eso que hay necrosis acral, ¿no? O sea, uñas y pies a veces se negrean, se destruyen, y también el desmedro de intestino, produciéndose isquemias, ¿no? Zonas desvascularizadas porque la sangre del paciente se distribuye principalmente en cerebro, corazón, riñón, tratando de salvar esos órganos, ¿no? O sea, para nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo tendría que elegir para irrigar cerebro, corazón, riñón, en desmedro de piel, intestino, ¿no? En esos casos se presenta isquemia o fenómenos isquémicos colónicos en jóvenes, en pacientes críticos. Ok, Algo- doctor. Y una Dígame. última consulta, disculpe la molestia. No, no, En lo último de los pólipos mencionó que si no se podía resecar totalmente, solamente se hacía la resección parcial. Pero ¿en qué ajá. casos no se podrían resecar totalmente o por qué? Mañana lo vamos a ver cuando el pólipo es sesil, mayor de 2 centímetros, de preferencia es quirúrgico. Ya los gastroenterólogos también con sus aparatitos le empieza a sangrar y ya no quieren avanzar más y no lo pueden sacar, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana como lesiones premalignas. ¿Hasta cuándo puede resecarse vía endoscópica, colonoscópica en este caso, y cuándo ya se hace quirúrgico, ¿no? ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Katia? Sí, doctor, buenas noches. Mi consulta era sobre uno de los síndromes que había mencionado. A ver, era eh, el síndrome de... Creo que era una pseudoobstrucción que mencionó, doctor. Allá Pseudooclusión colónica. Síndrome de Ogilvie. el síndrome de Ogilvy. Ogilvie, sí, doctor. El síndrome de Ogilvy, pues yo he tenido la mala suerte de una vez operar, ¿no? Por, bueno, uno de mis residentes quería operar probablemente y bueno, yo no preveí que era un síndrome de Ogilvy, no me pensaba que era una obstrucción de colon, empecé a encontrarme pues con cáncer o un divertículo que esté obstruyendo, que es la causa más frecuente, ¿no? El síndrome de Ogilvy realmente no es quirúrgico, no se debe operar porque no es una obstrucción mecánica, sino es una obstrucción funcional, no está funcionando el colon. ¿Y por qué no funciona? Uno, porque probablemente utiliza medicamentos como antidepresivos o para dormir, o narcóticos, ¿no? Tramadol, morfina, por X motivo, por columna, por dolor de oncológico, cualquier otro motivo, utiliza estos fármacos, eh, y los pacientes, el colon se vuelve inerte, ¿no? Entonces el colon no funciona. Como no funciona, no hace deposición, no elimina flatos y el abdomen se distiende. Tomas una placa y te sale pues el colon dilatado, pero no hay niveles hidroaéreos, que es lo que nos marca una obstrucción mecánica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos pacientes? Obviamente, primero hay que sospechar el diagnóstico. Si no sospechamos el diagnóstico, nunca lo vamos a tratar. Una vez que tengan su diagnóstico, el tratamiento es
obviamente retirar los fármacos que lo causan. Y segundo, neostigmina. La neostigmina acelera el tránsito colónico y de esa forma se restablece. Obviamente la neostigmina hay que utilizarlo con precaución porque produce bradiarritmias, hay que estar monitorizado con fármacos que podamos resucitar si es que tuviera un problema de bradiarritmia. Entonces, en otras palabras, el síndrome de Ogilvy no se opera, ¿no? No se opera. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque es motivo de consulta quirúrgica, ¿no? Porque los intensivistas, los emergenciólogos, los internistas siempre nos hacen consulta. Ven el colon dilatado, piensan que ya está obstruido. No hace deposición, piensan que ya se obstruyó mecánicamente, ¿no? Entonces, esto es una obstrucción funcional, es un ilio adinámico que llaman, pero solamente del colon. Y solamente se presenta en determinado tipo poblacional, ¿no? En esos usuarios de fármacos. No en todos, solo en algunos, ¿no? ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. ¿Y en ese síndrome de Ogilvy solamente se usa neostigmina o se puede usar otro procinético como metoclopramida, por ejemplo? No, no funciona. La metoclopramida es un proquinético, pero proximal, ¿no? De estómago, duodeno, hasta yeyuno llega, pero su mecanismo no llega a colon, no llega a colon. Solo se utiliza neostigmina y con mucho cuidado, ¿no? Si fracasa la neostigmina, como ahí lo menciono, el siguiente paso podría ser que el gastroenterólogo ingrese con su colonoscopio y estimule el colon, ¿no? ¿No? Ese es el siguiente paso, ¿no? Claro. No sé, Ángela, no sé, es tímida. Ángela Pari, no sé, creo que me suena ese nombre. Me dice, Ángela pregunta, ¿una alteración electrolítica de potasio también podría causar una pseudoobstrucción? Claro que sí, bueno, como todo trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Ustedes ya han rotado en los hospitales, bueno, no sé, no veo mis alumnos acá o mis exalumnos que han rotado por los hospitales, bueno. Todo paciente que tiene una obstrucción, eh, sea funcional o sea mecánico, va a causar tres cosas, ¿no? Dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Va a producir una alcalosis, ¿no? Una alcalosis metabólica hipocalémica, hipoclorémica, ¿no? Esa es la alteración hidroelectrolítica que causa una alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalémica, o sea, disminución del potasio. Mientras no se resuelva estas alteraciones, obviamente el síndrome de obstrucción va a persistir, ¿no? Va a persistir. O sea, es un círculo vicioso. En todo cuadro oclusivo, sea funcional o sea mecánico, debemos primero resolver el trastorno hidroelectrolítico y luego buscar la causa, ¿no? De la obstrucción, siempre pensando que puede ser mecánico, ¿no? Porque ese es quirúrgico, porque lo funcional, pues, se va a restablecer eh, tratando el desequilibrio electrolítico, si es el caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. De antemano, de repente, 7:30 ya con Flavia coordinaremos, pero yo pienso que 7:30 de la noche estaríamos iniciando la clase. ¿Ok? Sí, doctor, disculpe, por favor no se olvide de enviarme sus diapos si pudiera. Sí, te la envío ahora. Ya, Ahora. gracias. Buenas noches, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Bendiciones.
Buenas noches, nos vemos.